Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es para mí una bendición volver a participar aquí en este grupo. Acuérdense que estábamos viendo la elaboración del bosquejo. Estamos eh, estudiando con el libro Consejos Prácticos de Homilética. Y ayer hablamos sobre el aspecto teórico de las partes del sermón. Primero el Señor Hoy vamos a estar hablando sobre el aspecto práctico, perdón. Vamos a estar analizando cómo elaborar un bosquejo. Para fin del libro, yo mencioné durante la segunda unidad, que es el aspecto práctico del sermón, que hay dos tipos de sermones básicos y prácticamente ahí me concentro en la elaboración del sermón básico, de los sermones básicos. Y el primer tipo de sermón básico es el sermón temático. Se llama sermón temático porque las partes principales del sermón están basados en el tema. Todo el bosquejo gira alrededor del tema. En el libro Estructuración de Sermón Paso a Paso, la hermana Ludi nos habla que el sermón textual es un sermón exclusivamente temático. El sermón temático es un sermón exclusivamente temático. Sí, se define como un sermón que toma su tema general específico del texto de apertura y localiza sus puntos principales y puntos secundarios bíblicos del resto de la Biblia. O sea que sus puntos principales no están basados en el texto base, nada más el tema, todo lo demás se concentra en la Biblia, en otras partes de la Biblia. Y el otro se le llama el sermón textual. La diferencia de este con el anterior, el temático, es que las divisiones principales son basadas en el texto, por lo que el texto sugiere cuáles deben ser sus divisiones. Por lo tanto, todo el sermón está basado en el texto. Una definición de su hermano James en su libro Cómo preparar mensajes bíblicos dice que un sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones se derivan de un texto consistente en un breve pasaje de las Escrituras. Cada una de estas divisiones se utiliza a continuación como una línea de sugerencia y el texto provee el tema del sermón también. Entonces aquí, como yo le decía, tanto el tema como las divisiones principales son sacadas del texto. Por eso se llama sermón textual. Estos dos aspectos importantes que necesitamos saber antes de iniciar el ejercicio de la elaboración del bosquejo. Todo inicio de la elaboración del bosquejo del sermón, hermano, siempre va a empezar con 3 partes. Bueno, en mi poca experiencia que he estudiado, pues siempre los libros te van a arrojar que debes empezar con 3 partes, ya sea con el tema, ya sea con el texto o también con el propósito específico. Se ha pensado y discutido y hablado sobre qué es lo que se debe elaborar primero. Obvio, algunas veces o algunas ocasiones primero se encuentra el tema. Cuando esto sucede, el paso siguiente es buscar un texto apropiado para el asunto a exponer y después formular el propósito específico. De repente te invitan a predicar y uno pues formula o te dan un tema para predicar, o de repente pues en tu tiempo devocional como que te viene un tema para predicar y ahí pues sacas tu texto, sacas tu propósito específico. Bueno, en algunas ocasiones también, ¿verdad?, suele pasar que primero tienes el texto, o sea, estás leyendo la palabra del Señor y de repente pues un texto se apodera de tu corazón y sientes el deseo de predicarlo, el anhelo de predicarlo. Entonces pues ahí en ese sentido, cuando ya tienes tu texto, pues vas a sacar tu tema y tu propósito específico. Pero también hay veces se inicia elaborando el propósito específico, que es la meta, el objetivo, el que quieres lograr
con el sermón. En ese sentido, en mi caso, como predicador, casi siempre yo empiezo siempre con el propósito específico, puesto que para mí me da ahora sí la meta que voy a alcanzar o que quiero alcanzar el mensaje. Cuando yo saco el propósito específico, pues me proyecta qué es lo que quiero con el mensaje. No voy a predicar por predicar, y yo sé que voy a predicar la palabra del Señor. Entonces, al sacar mi propósito específico, estoy visualizando la meta que tengo, donde debo llegar, y de ahí pues desprendo todo mi tema, que es el camino que voy a trazar, mi texto, que es la base, donde fundamento mi tema y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, pues, como yo estoy exponiendo, voy a empezar la realización de un bosquejo con el propósito específico. Acuérdense que el propósito específico es la meta, el objetivo que uno quiere lograr con el mensaje. Para realizar un propósito específico se debe hacer dos preguntas, porque les digo, estamos en lo práctico, y a veces pensamos, ¿cómo realizo un propósito específico? ¿Cómo realizar algo, un tema o algo, ¿no? Bueno, si empiezo con propósito específico o cómo realizar propósito específico, pues hay que hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es la necesidad más apremiante de los oyentes? Y la segunda, ¿qué voy a predicar para suplir esa necesidad en mis oyentes? Acuérdense que la predicación, hermanos, existe por los oyentes, no por nosotros. O sea, yo no voy a predicar lo que a mí me hace falta, sino lo que le hace falta a mis oyentes. Es por eso que el propósito específico se formula pensando en los oyentes. En ese sentido, un ejemplo sería que si yo pregunto cuál es la necesidad más apremiante en mis oyentes, al pensar un poco en los oyentes me doy cuenta que están pasando una crisis familiar, entonces realizo entonces pues la necesidad apremiante de mis oyentes es suplir la crisis familiar que están pasando. Entonces, pues realizo mi segunda pregunta: ¿qué voy a predicar para suplir esa necesidad? O sea, lo que están pasando, lo que están viviendo. Meditando un poco, llego a la conclusión que debo de predicar sobre los principios bíblicos de la familia, para que se viva feliz y en paz en ella. O sea, si yo me dedico y digo, bueno, su necesidad o lo que están pasando, su dificultad, que es el problema familiar. Quizás hay pleitos entre pareja, hay pleitos entre los hijos, o hay problemas personales. Entonces yo digo, bueno, ahí está la necesidad. Ahora, ¿qué voy a predicar? Y si yo pienso un poco y digo, yo voy a predicar sobre qué dice la Biblia sobre la familia, cuáles son esos principios, ¿verdad?, sobre la familia. Entonces yo formulo mi propósito específico, y sería así: en este mensaje deseo que mis oyentes aprendan cuáles son los principios bíblicos de la familia, para que se sujeten a ellos y vivan felices y en paz. O sea, ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué es lo que quiero que ellos aprendan? ¿Cuáles son los principios bíblicos de la familia? Para que ellos vivan, porque a veces puede ser que estamos en el tiempo que no sabemos cómo debe ser una familia, cuáles son sus principios a los cuales tiene que sujetar uno, y a veces uno vive como piensa que está bien, pero la Biblia, acuérdense que es nuestra regla de fe en conducta, entonces ahí nos traza los principios bíblicos de la familia. Entonces, mi deseo en el mensaje es que los oyentes, que los hermanos aprendan esos principios bíblicos. En ese sentido, pues yo ya tengo mi propósito específico, yo ya tracé mi meta. ¿Cuál es mi meta? Que los hermanos aprendan cuáles son los principios bíblicos de la familia, para que vivan conforme a ellos. Esa es mi meta. Ya tengo mi meta visualizado hacia dónde quiero llegar. Entonces, al ya tener mi propósito específico, pues ahora voy a formular mi tema en base, les decía, a mi propósito específico. Entonces, acuérdese que el tema del sermón debe ser, ¿verdad?,
breve, eh, clara, dice, y fácil hasta cierto punto de recordar. Incluso eso son una de las cualidades, ¿verdad? Que debe tener el tema, breve, clara, y también que debe ser una frase fácil de recordar. Entonces, aquí yo creo que incluso mi mismo propósito específico me arroja mi tema, y al pensarlo un poco, pues yo pondría como tema, ¿verdad? Principios bíblicos para la familia, en ese sentido. Entonces, ya que voy a enseñar cómo la familia debe vivir, entonces si voy a enseñar eso y quiero que la gente aprenda eso, entonces mi tema sería así: principios bíblicos para la familia. Para poder ser más entendible, ¿no? También tenemos que ir, como les decía, vamos a tratar de llevar, ir formulando el tema, o los bosquejos, un bosquejo temático y un bosquejo textual. Entonces, para ser más entendible, yo voy a decir: así se está formulando el bosquejo textual y así se está formulando el bosquejo temático. Pero hasta ahorita no hay diferencia, porque nada más ya tengo mi propósito específico, ya tengo mi tema. Entonces pasaría a mi texto. ¿Cuál sería mi texto? Entonces, pues obvio, yo tengo que buscar un texto que se apegue a, o que hable de los principios bíblicos de la familia, que hable de la familia, que hable cómo se debe vivir la familia. Y pues estudiando un poquito, ¿verdad? Analizando un poquito, pensando un poquito, pues siempre nos va a llevar a lo que dice Colosenses, o puede también lo que dice era Efesios. Pero en este caso yo escojo lo que dice Colosenses 3, 18 al 20, cuando dice: casadas, estén sujetos a vuestros maridos, como conviene en ese. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Y hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces ahí vemos, hay principios de la familia. Entonces yo veo un tema muy adecuado, muy importante, ¿verdad? Para poder desglosar mi mensaje. Acuérdense que el texto, ¿verdad?, es la base del sermón, es cimiento del sermón, la raíz del sermón. Entonces yo tengo que tener un texto muy apropiado al tema, donde esté arraizado lo que voy a estar hablando. Entonces en ese texto está muy apropiado para el sermón. Este es mi primer audio. Aquí lo vamos a concluir. Tengo ya 3 piezas del bosquejo: propósito específico, tema y texto. Y prácticamente hasta ahorita tengo mi propósito específico, que es: en este mensaje deseo que mis oyentes aprendan cuáles son los principios bíblicos de la familia, para que se sujeten a ellos y vivan felices y en paz. Mi tema sería principios bíblicos para la familia. Así, ¿no? Y mi texto, Colosenses 3, 18 al 20. Bueno, en mi segundo audio voy a estar hablando sobre las otras piezas del sermón, pero hasta ahorita ya tengo 3 piezas del sermón que estoy armando para predicarlos. Dios les bendiga. Mi nombre es Ulises Pat. Les saludamos desde la ciudad de Campeche. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Este es el segundo audio. Me habla el pastor Ulises Pat. Estamos pues prácticamente elaborando nuestro bosquejo haciendo la práctica del bosquejo, ¿verdad? Hasta este momento tenemos 3 piezas del bosquejo: el propósito, el tema, el texto, el propósito específico. Prácticamente está quedando así nuestro bosquejo: como tema, principios bíblicos para la familia; textos, Colosenses 3, 18 al 20, y el propósito específico sería: en este mensaje deseo que mis oyentes aprendan cuáles son los principios bíblicos de la familia, para que se sujeten a ellos y vivan felices. La idea de esto sería ahora hacer una pregunta al tema, para sacar nuestros puntos principales. Acuérdense que las preguntas generales siempre es quién o quiénes, cuál o cuáles, qué, por qué,
cuándo, dónde, cómo. Bueno, y esas preguntas se les va a hacer, esas interrogantes se les van a hacer al tema, pero también según lo amerite la ocasión o se acomode en el tema. En ese sentido, nosotros tendríamos que hacerle una pregunta a nuestro tema, que es principios bíblicos para la familia. Y cuando nosotros analizamos, pues tendríamos que hacer la pregunta de cuáles son los principios bíblicos para la familia. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los principios bíblicos para la familia? También para mayor estructura o mejor estructura del bosquejo, a veces utilizamos para las divisiones, los números romanos, las divisiones con números romanos, y las subdivisiones utilizamos prácticamente inciso A, inciso B, inciso C. Entonces, en ese sentido, si nosotros le hacemos la pregunta al tema, ¿cuáles son los principios bíblicos de la familia? Y si mi sermón es textual, obvio, mis divisiones tienen que salir del texto, tienen que ser arrojados por el mismo texto. Entonces, si yo voy a dividir mi bosquejo, y voy a utilizar o voy a hacer un sermón textual, pues yo tengo que analizar mi texto y sacar ahí mis bosquejos o las preguntas o las respuestas, perdón, a la pregunta cuáles son los principios bíblicos de la familia. Y en este caso el texto se presta muy bien para que nosotros estructuremos el bosquejo. Pues pondríamos así: el primer punto, el primer principio es que la mujer se sujete al marido, o la sujeción de la mujer. El segundo principio sería que el hombre ame a su esposa, que el hombre ame a su esposa, es el segundo punto. Y el tercer punto sería, el tercer principio es que los hijos sean obedientes a los padres. Ahí vemos, ¿no?, que las divisiones, ¿de dónde salieron? Del texto. Pues la primera división basada en el versículo 18, la segunda división basada en el versículo 19 y la tercera división basada en el versículo 20. Entonces ya tenemos ahí nuestros puntos principales. En ese sentido, si yo voy a hacer un sermón temático, sería diferente. O sea, ya no tendría que tomar muy en cuenta el texto. No tomo en cuenta en sí el texto para sacar mis divisiones. Ya sí tomo en cuenta para sacar mis divisiones para un sermón textual, pero en el sermón temático no. Entonces, la misma pregunta al tema, que dice cuáles son los principios bíblicos para la familia. Y en ese sentido, pues cuando yo respondo esta pregunta, pues sería el primer principio es invitar a Jesús en el hogar, basado incluso cuando la boda de Canaán, que Jesús es invitado a esa boda, hay un problemita ahí, pero Dios soluciona el problema, o Jesús, pero soluciona el problema porque estaba ahí en esa boda. Entonces, de ahí yo tomo un principio de invitar a Jesús en el hogar. El segundo principio sería de un sermón temático, es dejar que Dios edifique la familia. Si Jehová no edificará en casa, en vano trabajan lo que lo edifican. Salmos 127. Ahí es otro principio que yo baso. Ahí, acuérdese, sermón temático, yo no estoy tomando en cuenta mi texto porque estoy haciéndolo más general en el sentido de la Biblia. En cambio, en el sermón textual me basé más en el texto, que me arrojó también los principios. Y por último, el tercer principio que yo pondría es obedecer la palabra de Dios. Y también de ahí, pues ya yo pudiera aplicar mi último principio de mi sermón temático, pues lo que dice Colosenses. Y ahí me pasaría que yo tengo que obedecer lo que dice la Biblia en cuestión de sujeción, de amar y de obedecer. Entonces, ahí vemos, hermanos, ya prácticamente eran las divisiones principales. Entonces, en mi sermón textual quedaría así. El primer principio es que la mujer se sujete al marido. El segundo principio es que el esposo ame a su esposa. Y el tercer punto
Sería el tercer principio, es que los hijos sean obedientes a los padres. Versículos 18, versículos 19 y versículo 20. Y en mi sermón temático, pues quedaría así. Primer punto, el primer principio es invitar a Jesús en el hogar. El segundo punto, el segundo principio es dejar que Dios edifique la familia. Tercer punto, el tercer principio es obedecer la palabra de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, el sermón temático, las divisiones están basados prácticamente en el texto. Son la respuesta a la pregunta que se le hace al tema, cuáles son los principios bíblicos para la familia, se sacan más generalmente. Pero cuando se le hace la pregunta al tema en cuestión de sermón textual, el texto tiene que arrojar las divisiones. Entonces, ahí vemos, hermanos, ¿no?, que la diferencia, es más, aquí empieza la diferencia entre un sermón textual y un sermón temático. Mientras no llegamos a las divisiones, no hay diferencia en los bosquejos, porque pues prácticamente lo mismo. La diferencia en el bosquejo se encuentra prácticamente en las divisiones. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestras divisiones. De ahí, pues vamos a fabricar las subdivisiones, ¿verdad? Ya tenemos más de la mitad de nuestro bosquejo. Ahora continuamos con las subdivisiones, que son las más, que son las que explican los puntos principales del sermón y se indican con incisos, como yo le decía hace rato. En las subdivisiones se puede usar ilustraciones, definiciones, explicaciones del punto principal, argumentación, de lo antes escrito, o sea, de lo que se mencionaba antes, ilustraciones, definiciones, explicaciones. Pues tratamos siempre de usar uno o dos, cuando mucho, por cuestión del tiempo, pero al final se debe explicar lo expuesto. Entonces tendremos en cada división cuando menos 2 subdivisiones o 3. O sea, yo trato siempre de primera división, subdivisión, perdón, de la división, pues ya doy una ilustración o una definición. En la segunda subdivisión, si la ilustración o la definición o la explicación es amplia, pues nada más pongo 2 subdivisiones, pongo, le decía, la ilustración, definición u otra cosa, y después la aplicación, porque es importante. Acuérdense que nosotros estamos predicando la palabra de Dios y necesitamos y debemos aplicar en todo, debe haber una aplicación. Entonces, en ese sentido, pues también, ¿verdad?, necesitamos ir subdividiendo. Cuando yo subdivido, pues tengo que tomar en cuenta esos principios. Le decía, ya sea una ilustración, definición, explicación de los puntos principales o alguna argumentación. Y cuando yo divido mi sermón textual o bosquejo textual, pues prácticamente me quedaría de esta manera. Un ejemplo, mi tema es principios bíblicos para la familia. ¿Cuáles son los principios bíblicos para la familia? Sería la pregunta al tema. Mi primera división es, el primer principio es que la mujer se sujeta al marido. Y entonces ahí yo pongo mi primera subdivisión, que sería sujetarse al marido. No implica ser esclavo, sino ponerse bajo su liderazgo por amor a Dios y a él. Ahí estoy prácticamente dando una definición de la sujeción, de qué es sujeción. Entonces yo estoy utilizando un principio ahí de cómo subdividir, ya sea una ilustración, una definición, una explicación, una argumentación, incluso alguna pregunta a la división principal, y ahí yo utilizo la definición y después yo aplico. Inciso B, al no obedecer este principio se ocasionan pleitos en el hogar que llegan al divorcio, y ya yo aplicaría en ese sentido. Mi segundo punto sería, el segundo principio es que el esposo ame a su mujer. Entonces aquí, mi inciso A, para que la esposa se sujete, el esposo debe mostrar su amor en todo tiempo. Ahí yo voy a explicar, y aquí voy a utilizar el principio de la explicación del punto principal, que pues hay que amar para recibir la sujeción. Y por inciso B le puse, el romanticismo en la pareja produce armonía y felicidad en la familia. Y mi tercer punto, el tercer punto es que los hijos sean obedientes a los padres. Y
En inciso A, mi primera subdivisión puse obedecer no es fácil, pero es algo que Dios manda para los hijos, porque así demuestran su amor a ellos y su respeto. Y como inciso B, yo le puse la obediencia a los padres redunda en bendición de Dios para los hijos. Entonces ahí cuando vemos ya tengo prácticamente mi bosquejo con las subdivisiones. Y este es el bosquejo textual en este caso. Y así voy a subdividir también mi bosquejo temático. Si yo tengo mi primera división, les decía, en mi bosquejo temático es el primer principio es invitar a Jesús en el hogar. Ahí uso una ilustración para ilustrar este punto. Recordemos la boda de Cana, lo que le decía hace rato, y ahí pongo la ilustración y después viene la aplicación, así como en esa boda hubo problemas, pero Jesús le dio solución porque estaba ahí. La familia tiene que invitar a Jesús como huésped principal en su hogar para vivir feliz a pesar de las dificultades. Bueno, mi segundo punto en el sermón temático es, el segundo principio es dejar que Dios edifique la familia. La edificación de la familia no es fácil. Se necesita al que se diseñó la familia para poder edificarla. ¿Y quién diseñó la familia? Dios. Y ahí pongo mis textos, lo que dije también, Salmo 127:1. En estos días, mi inciso B, en estos días en que la familia está en crisis, es mejor tener una ayuda divina que terminar con una familia disfuncional. Ese inciso B, la aplicación. Y el tercer punto del sermón temático sería, el tercer principio es obedecer la palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó bien claro en Efesios y Colosenses las pautas para una familia feliz. Y ya ponemos y explicamos la obediencia, el amor y la sujeción. Y obedecer estos mandamientos nos llevan a hacer una familia ejemplar y feliz. Ahí estamos, hermanos. Entonces, cuando vemos eso, ya tenemos ahí los dos bosquejos, el bosquejo temático, textual, y el bosquejo temático. Entonces, hasta aquí ya tenemos divisiones, tema, texto, propósito específico, divisiones y subdivisiones. Entonces, ya nos hace falta nada más prácticamente 3 puntos. Bueno, en mi tercer audio continuamos. Dios les bendiga. Mi nombre es Ulises Pat. Espero que sea edificante estos audios. Dios les bendiga.